Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hacer unas recomendaciones para el mayo de ciencia ficción. Bueno, acabo de hacer el vídeo del TBR que que visteis el lunes, si es que lo habéis visto, si no, bueno, os lo dejo en la cajita de información para que le echéis un ojo. Os vuelvo a decir que yo no soy una persona experta en ciencia ficción, no es lo que más me gusta leer, no es lo que más he leído en mi vida, pero sí que en los últimos años me he leído bastantes cosas para esta iniciativa que empezaron las chicas de Literarian Podcast y entonces de eso se trata este vídeo. Os voy a hacer alguna recomendación de las cosas que yo me he leído tanto para este proyecto como para afuera, porque al menos una cosa no me la he leído entre el mayo de ciencia ficción, y que son de ciencia ficción pero bastante light o bastante comprensibles bajo mi punto de vista. Entonces son recomendaciones para esta gente que está iniciándose en la ciencia ficción, que no está del todo segura de si le gusta o no y que quiere algo como ligero, que sea fácil de entender, que no se apoye demasiado en la parte de ciencia, de la ciencia ficción. Os voy a hablar de cosas que he leído recientemente, entonces voy a dejar totalmente fuera algunos clásicos de la ciencia ficción que yo leí hace muchísimos años antes de empezar con el canal, de esta iniciativa y todo eso. Por eso no vais a encontrar aquí las grandes distopías, ni a Isaac Asimov, ni nada de eso, porque aparte, bueno, Asimov yo no lo metería dentro de lo de la ciencia ficción dura, así que eso no va a estar aquí. Simplemente os voy a hablar de algunos libros que yo he leído últimamente, en los últimos años, y que creo que os vendrían bien si no sois mucho de ciencia ficción, pero os gustaría participar en esta iniciativa. Y voy a empezar con el libro que habéis visto en la miniatura, que fue de mis mejores lecturas del año que lo leí, que no recuerdo si fue en el 2020 o en el 2021, quizás si veo en qué año lo compré yo, lo compré en el 2019, o sea que puede ser en cualquiera de esos dos años. Yo creo que quizás fue en el 2020, porque a lo mejor está entre mis mejores lecturas en el primer vídeo que hice de mejores lecturas del año para el canal. Es eso, ¿Quién teme la muerte?, de Nnedi Okorafor. Este libro está a medio camino entre la fantasía y la ciencia ficción, porque es un libro posapocalíptico ambientado en África. Es lo que lo hace distintivo para mí. Mezcla muchas tradiciones de las tribus que conocemos africanas y las mezcla con este ambiente futurista y posapocalíptico. Es una distopía, pero que sigue el camino del héroe. Aquí la protagonista tiene que seguir el camino del héroe para superar las adversidades. Lo hace acompañada de sus amigos más cercanos, que para mí las relaciones de amistad y de amor, pero no, sobre todo las de amistad, son lo más reseñable de estos libros, y estos elementos posapocalípticos en los que vemos a lo mejor pues nuestra tecnología que ha quedado en desuso, porque después de lo que ha pasado en el planeta Tierra pues ya nadie sabe cómo utilizar las cosas y entonces se van perdiendo y todo eso, pero de vez en cuando te vas encontrando esas cosas en desuso y que los protagonistas no saben para qué servían y todo eso, y son unos guiños muy interesantes. Me gusta mucho la escritura de Nnedi Okorafor, me gustaría leer mucho más de ella, y no sé, es un libro que a mí me sorprendió muchísimo en su momento, así que os lo recomiendo un montón. Y siguiendo con este ambiente posapocalíptico y africano, os recomiendo también La quinta estación de N.K. Jemisin. Es la trilogía de la Tierra fragmentada. El de antes era un libro que, aunque el autor ha dicho que quiere seguir escribiendo sobre ese mundo, de momento solo tenemos ese y se puede leer como un libro autoconclusivo. Este sí que es el primero de una trilogía en el que nos encontramos una historia narrada a tres voces. Nos encontramos en un mundo que sufre estaciones de cambio, y durante esas estaciones las civilizaciones se vienen abajo totalmente, porque hay terremotos, hay mare magnum, hay de todo, y entonces todo se va al traste básicamente. Las ciudades más antiguas son dos o tres que sobreviven como pueden. Encontramos elementos de ciencia ficción pero también de fantasía mezclados en este mundo, quizás por eso a mí son de los que más me gustan, porque me gusta mucho la fantasía. Entonces cuando encontramos esta ciencia ficción fantástica es quizás el género que a mí más me gusta. Seguimos, ya os digo, a tres personajes principales, tres historias. Una de ellas está narrada en segunda persona y, o sea, se dirige a un tú, el narrador, y me encanta cómo se entremezclan esas historias y cómo todos cómo las piezas del puzzle encajan todas al final de este primer tomo. No tienes que ir al tercero para ver cómo se encajan esas tres líneas, y no sé, yo creo que merece mucho la pena conocer este libro. Es una pena que no se le escucha más hablar de él, y os lo recomiendo mucho también.
A ver, obviamente recomiendo todos los libros de los que voy a hablar en este vídeo, si no, no tendría sentido. Después os quiero recomendar el otro inicio de trilogía, que es El mapa del tiempo de Félix J. Palma. Con él se inicia la trilogía victoriana de este autor, en el que recrea las 3 novelas principales de H.G. Wells, que además es el protagonista de los libros. Se recrea La guerra de los mundos, La máquina del tiempo y El hombre invisible. Y a ver, son unos libros que tienen un narrador peculiar, que hasta el final de la trilogía no sabemos quién es el que narra, aunque se puede ir sospechando. Y entonces, bueno, pues tenemos al escritor H.G. Wells, que se tiene que enfrentar a una invasión alienígena. Ya os digo que cada uno de los libros recrea uno de las novelas del autor. Entonces a mí me gustó en su momento leer primero la novela en la que estaba basada cada libro y luego leer el libro en cuestión, porque así coges mucho mejor los guiños, ¿no?, que va haciendo el autor a las novelas de H.G. Wells. Y aunque pueda parecer así dicho que van a ser libros pesados y aburridos, no lo son para nada. Son libros amenos en los que la acción no decae en ningún momento, y el narrador especial que tiene los convierte en libros que tienen un componente humorístico bastante fuerte. Y a ver, no humorístico en plan sátira, sino que bueno, que son muy amenos de leer, y yo los recomiendo mucho, y es que tengo que dejar de decir eso, por favor. Otra recomendación que os traigo es esta, Así se pierde la guerra del tiempo, de Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Este libro es súper especial. ¿Por qué? Porque es un libro de ciencia ficción en el que nos encontramos a 2 personajes enfrentados, Roja y Blanca y Azul, que son agentes de la guerra del tiempo de bandos enemigos. Entonces se van desplazando por la línea temporal y se van dejando cartas. Es una novela epistolar que tiene un estilo narrativo súper lírico, muy bonito. Es un poco confuso quizás lo que te está contando para llegar a entender esta guerra que se está librando, y es que la guerra no es lo más importante, sino la relación que se establece entre las 2 mujeres de esta guerra temporal. Y no sé, es un libro que a mí sobre todo lo que me transmite es eso, ¿no? La forma especial en la que está escrito, el estilo narrativo de los autores es una pasada. Aquí tenemos la foto de los autores, como si fuera de Matrix o algo, está genial. Y no sé, ya os digo que es una lectura súper sencilla, rápida de hacer, porque es un libro cortito, pero que sin embargo se queda contigo durante mucho tiempo. También me gustaría recomendaros Estación 11 de Emily St. John Mandel. Este es un libro posapocalíptico también. Nuestra civilización sufre una pandemia y a raíz de ella toda la civilización se va al traste, y está narrada en diferentes saltos temporales. Primero tenemos la línea temporal de antes de la pandemia, o sea, no antes, es como la misma noche que se desata la pandemia, porque es algo súper rápido, y luego tenemos saltos al futuro, cuando ya nada es como había sido, y vamos conociendo los diferentes personajes y cómo se entrelazan su vida en ese futuro posapocalíptico con ese momento en el que estalló la pandemia, todo relacionado a través de la misma persona, un actor de una obra de teatro de Shakespeare, y cómo todos los personajes se van relacionando con él. Este libro también es una especie de puzzle al que al final encajan todas las piezas de una forma maravillosa. También este libro fue escrito antes de nuestra pandemia, y es increíble la similitud de las cosas que cuenta la autora con lo que nosotros vivimos. A ver, obviamente no en la parte de que la civilización se fuera totalmente al traste, sino en cómo el acopio de víveres y de papel higiénico realmente es algo que sufrimos nosotros, y que la autora no sé cómo previó al escribir este libro. Os lo recomiendo mucho. Sé que también hay una serie, yo no la he visto, pero me gustaría mucho verla para ver qué tal. Y ya por último os voy a recomendar 2 cómics. En primer lugar tenemos este Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Este cómic es demoledor. Todavía no está terminado, de momento tenemos 10 volúmenes, pero dentro de poco vamos a tener el número 11. A raíz del número 9 los autores se tomaron un descanso porque llevaban muchos años publicando esta saga y los drenó, igual que a ti te drena leerlo. Empieza con la historia de estos 2 personajes, Alana y Marco. Ellos son de planetas distintos, sus planetas están en guerra, y ¿qué pasa? Que ellos se enamoran y tienen un hijo, cosa que a todo el mundo le horroriza. Entonces tanto un planeta como el otro van en contra de ellos para darles caza y matarlos, porque son especies distintas. Entonces es como una aberración que hayan tenido una hija. Entonces de ahí parte la historia, pero claro, obviamente esto, como ya os digo, en los 10 volúmenes siguientes pues todo se hace mucho más grande. Aquí tenemos un gran componente de ciencia ficción, porque tenemos eso, luchas interestelares, naves espaciales, y también tenemos una especie que su cabeza son
pantallas. Entonces, bueno, son como medio robots. Pero bueno, no sé, es una serie que ya os digo, habla de muchísimos temas que te tocan una fibra sensible, o por lo menos a mí me la tocaron, y que, no sé, me desgarra el corazón, pero al mismo tiempo son geniales. Y luego tengo otros cómics que estos sí que están completos. Este ya está toda la serie completa, que es The Weak and the Divine, de Gillian McKelvey y Wilson Coles. Estos libros tratan de que cada 90 años, creo que es, se reencarnan los dioses en 9 personas, creo que son 9 dioses cada 90 años, no, 12. Cada 90 años, 12 dioses regresan como jóvenes. Los aman, los odian. En 2 años mueren todos. Está ocurriendo ahora, está volviendo a suceder. Pues eso, cada 90 años, 12 dioses se reencarnan en jóvenes que viven durante 2 años y nos inspiran con su música y con su ciencia. De aquí la parte de ciencia ficción de este libro. Nos hacen avances tecnológicos y obviamente esto es lo intrincado de las relaciones entre esos dioses, las relaciones de poder y qué es lo que pasa cuando la divinidad se allega a la humanidad. Son unos cómics que son tan preciosos visualmente que es una maravilla. Estoy intentando buscar alguna página que no sea un spoiler. Es una maravilla visual estos cómics. El arte que tiene es una auténtica pasada. Los colores que tiene te traspasan el papel y no sé ya qué más deciros para que os los leáis. Y nada, hasta aquí estas recomendaciones. Ya os digo que no soy una experta en ciencia ficción, pero es desde mi humilde opinión cosas que he leído y puedo recomendar. Espero que le deis alguna oportunidad a alguna de estas obras que os he enseñado, que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.